Hola a todos, gentiles damas y nobles caballeros. Bienvenidos a otro vídeo de Voces de Bronce y Hierro. Esta vez vamos a tratar la cronología del mundo artúrico. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Veo que ya hay algunos espectadores. ¿Cómo vamos? Pues vamos a tratar un tema que la verdad es que es un tema de composición propia, porque a la hora de buscar una información con una línea cronológica que a mí me ayudara a situar a todos los... Germán, buenas tardes, ¿cómo estamos? Digo que para establecer una línea del tiempo que a mí me ayudara a ubicar a todos los personajes y protagonistas de la materia artúrica, no le he encontrado. Cuando se habla de la materia artúrica, tenemos en español el libro Agripina, buenas tardes. Ya empezamos a reunirnos en esta tabla redonda en la que estamos todos. Bienvenidos. Pues digo que este tema que vamos a tratar hoy, que podéis consultar en Voces de Bronce y Hierro, en el blog, es un tema pues de elaboración propia. Yo sentía la necesidad, porque soy muy ordenado, muy metódico, de crear... Darth Pro, buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí estamos ya, calentando motores, buscando una manera de ordenar cronológicamente las etapas artísticas, literarias del mundo artúrico, porque, por ejemplo, en el libro de referencia en castellano, que tal vez algunos de vosotros tengáis, que es La historia del rey Arturo y sus nobles caballeros, de Carlos Alvar, pues trata efectivamente pues estos periodos, no los define cronológicamente como en etapas de la historia, pero lo hace más o menos. Otros libros que he podido consultar, el Cambridge y el Oxford Companion to the Arthurian Legend. Creo que en el futuro haré un vídeo o a lo mejor incluso puedo dejaros bibliografía específica en la que estoy utilizando como información. Pues es verdad que se trata de manera general esta cronología, pero a mí me apetecía crear una base cronológica con etapas. El objetivo de este vídeo es explicar cómo podemos dividir el desarrollo del mito artúrico y cómo esta leyenda artúrica de la materia de Bretaña se organizan en periodos sucesivos que van desarrollando la temática y creando un mundo cada vez más amplio hasta crear un verdadero cosmos mitológico que, al decir de algunos autores, por ejemplo de Carlos Alvar, pues se asimila a la mitología griega o a la mitología romana. Tenemos personajes principales en el panteón, que serían el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. Tenemos semidioses, que serían otros caballeros protagonistas fuera del núcleo principal de caballeros. Tenemos luego personajes secundarios, malvados y bondadosos, en fin, en definitiva, podemos hablar que en el mundo artúrico existe un cosmos, una mitología de personajes que se va desarrollando a partir de las diferentes etapas de creación de esta materia de Bretaña, y lo que podemos hacer es clasificar, organizar este proceso creativo literario en una serie de etapas o en una serie de momentos históricos distintos que nos permitan conocer cómo se desarrolla, cómo evoluciona esta materia de Bretaña, esta leyenda artúrica. Bueno, pues para empezar, empecemos por el principio. ¿Cómo organizamos la materia de Bretaña? Voy a buscar mis apuntes, que los tengo aquí porque vamos a hablar de siglos, vamos a hablar de personajes, y entonces tenemos que citar algunos datos concretos que no se nos pueden escapar para establecer una cronología que nos valga, ¿vale? Esta cronología, por supuesto, adolece, tiene el problema, que lo admito, no tengo por qué tener inconveniente en ello, de que, claro, es artificial, ¿no? Los procesos históricos, al encorsetarse en una cronología concreta, pues siempre se cometen fallos, se cometen injusticias, es cierto. Pero creo que para el lego en la materia, incluso para el que no sea lego, organizar, clasificar esta estructura del mundo artúrico en una cronología, pues puede ser útil. Y entonces, pues nos ponemos con ello.
El mundo artúrico, el desarrollo de la materia de Bretaña, tiene dos momentos que pueden diferenciarse claramente en cuanto a el contenido y los autores. A la hora de establecer una cronología sobre el mundo artúrico, nos enfrentamos a dos problemas principalmente. El principal problema que tenemos es que existe todo un cuerpo de tradición que no podemos documentar, ya sea porque era tradición oral o folclórica que se ha perdido, o que nos encontramos ante datos o narraciones que se encuentran en libros cuya cronología de escritura no se corresponde a la cronología de composición, es decir, el momento en el que ese relato se inventó y en el momento en que nosotros podemos leer ese relato, tienen una disociación temporal. Esto hace difícil poder establecer una cronología precisa de los temas artúricos. Un tercer problema relacionado con este de establecer una cronología específica es que cuando ya comenzamos a conocer a los autores que firman las obras, aunque hay obras importantes del mundo artúrico que son anónimas, pues cuando conocemos ya a los autores es incluso a veces difícil establecer las fechas concretas en las que esos autores escribieron esas obras. Sabiendo que hay unos problemas de base a la hora de establecer una cronología, pues podemos pensar en primer lugar que efectivamente esta cronología es provisional, es simplemente con el objetivo y la función de establecer una estructura que nos pueda ayudar a hacer referencias sobre cómo se desarrolla la materia de Bretaña. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que en temática la materia de Bretaña se divide en dos grandes periodos. Tenemos el momento de la leyenda artúrica como leyenda mitológica o como tradición popular, que podríamos decir que es el periodo formativo, cuando se va creando de boca en boca, de oído en oído, todos estos personajes con sus principales situaciones, con sus principales conflictos, con sus principales lugares relacionados con ellos. Esta sería la etapa formativa. Y luego tendríamos una etapa literaria en la que ya toda la tradición artúrica ha pasado a ser una tradición puramente literaria, que podemos encontrar en los libros, que es creada por autores, ya sea basándose en temas anteriores o desarrollándolos por su cuenta, y entonces podríamos distinguir estos dos grandes momentos de la cronología de la literatura artúrica, el periodo formativo y el periodo literario. Si empezamos en el periodo formativo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo surge el mito del rey Arturo. El rey Arturo se asocia a un grupo de guerreros, que luego serían sus caballeros de la mesa redonda, y este jefe de guerreros es un elemento que podemos encontrar también en la mitología celta. Además, sabiendo que Arturo es puramente bretón, que es un héroe que surge en la isla de Bretaña, cuyos datos o tradiciones más antiguas las hemos encontrado en Gales, pero que existen evidencias de que esa tradición era tan antigua como la galesa en otras regiones de Bretaña, por ejemplo, en la zona limítrofe con lo que hoy entenderíamos que es Escocia, pues podemos identificar que el rey Arturo es un personaje folclórico, es un héroe que surge en Bretaña en un periodo aproximado del siglo VI o el siglo VII de nuestra era. A la hora de establecer un periodo de origen del rey Arturo, tenemos el problema de que ese periodo lo estamos estableciendo de manera artificial, porque no podemos conocer el momento en el que se empezó a hablar de Arturo. Y entonces nuestras especulaciones parten de estudios filológicos, de estudios temáticos, de comparación de temas, de textos muy posteriores en el tiempo. El acuerdo general entre los historiadores y filólogos que estudian esta materia es que el origen, el punto de inicio del mito de Arturo sería en torno al siglo VII de nuestra era. En ese momento comienza la primera etapa de las dos que forman el periodo formativo, que es la etapa mitológica. La etapa mitológica es, por tanto, el desarrollo del mito de Arturo como un héroe guerrero, un héroe guerrero bretón que se encarga de proteger al país y a sus gentes de diferentes enemigos. También como héroe guerrero, pues lleva a cabo
hazañas que tienen mucho que ver con el folclore céltico. Hay una serie de relatos que se relacionan con este héroe artúrico celta en esta primera etapa, que se conservan en un periodo muy posterior en el tiempo, pero que podemos deducir que proceden de este momento original. Es el ataque del rey Arturo al otro mundo para conseguir un caldero mágico del rey del más allá, es la cacería fantástica del jabalí Turch Truit, un jabalí monstruoso que el rey Arturo debe cazar y derrotar, y es el rapto de Ginebra, el rapto de la diosa de la reina Ginebra, por un caballero que es Meleagant, pero que en el folclore celta es un mago que se llama Meluás. Esto es muy interesante y me gustaría en el futuro hacer algún artículo, hacer un vídeo específicamente sobre las leyendas del Arturo celta, las que podemos reconstruir, las que podemos conservar. En esta etapa mitológica existirían más relatos y hay una serie de evidencias que ya no son relatos artúricos, que se ven punteadas aquí y allá y que nos indican que existía una tradición mayor. El rapto de Ginebra es un caso muy curioso, pero del rapto no hablamos en el vídeo anterior, en la clase anterior, cuando hablábamos del Arturo celta. El núcleo principal de los relatos que conservamos de esta etapa mitológica procede de los Mabinogion, relatos galeses, uno de los cuales es el relato de Culhwch y Olwen. Este relato de Culhwch y Olwen es un relato original, posiblemente de en torno al siglo XII, en el que su autor, el bardo, el poeta que la compuso, tomó escenas ya conocidas por sus oyentes de aventuras del rey Arturo y las vertebró en un orden. Esas dos escenas principales en las que el rey Arturo es protagonista son el ataque al castillo del otro mundo y la cacería del jabalí Turch Truit. Sin embargo, el rapto de Ginebra no aparece en Culhwch y Olwen, pero sí aparece en otro relato, que es la vida de Gildas, es una vida de santos, y también aparece en arte europeo continental. Pero de esto no vamos a hablar más, porque podemos dedicar un vídeo exclusivamente a hablar de las leyendas artúricas. Y en el futuro, si os llama la atención, si os interesa, lo trataremos. A mí, desde luego, me interesa mucho. Hemos visto, por lo tanto, que hay un mundo mitológico, folclórico, de Arturo y sus guerreros que luchan contra monstruos, que rescatan objetos mágicos, que es un típico guerrero héroe celta, como se entiende en la mitología celta galesa e irlandesa, como la hemos conservado. Todo este periodo mitológico abarca un tiempo que va desde el siglo VII, el momento de la etapa del inicio de la gran etapa formativa, y llega hasta el siglo XII, momento en el que se pone por escrito Culhwch y Olwen, y momento que podemos establecer como que es el final de ese Arturo céltico, porque enseguida también en los Mabinogion, que se fueron juntando en libros posteriores del siglo XIII y XIV, que luego fueron transcritos al inglés por Lady Charlotte Guest, en los Mabinogion ya en el siglo XII, siglo XIII, se daban el conjunto de los relatos artúricos y otros que no tienen que ver con la tradición artúrica, mezclados, tanto de etapas posteriores de las que vamos a hablar como de la propia etapa mitológica. Así que es precisamente estos Mabinogion, escritos más o menos en el siglo XII, el momento final en el que este Arturo del folclore desaparece para dar paso al Arturo de la literatura. Pero en el mundo formativo, en la etapa formativa, a la vez que se desarrolla esta fase mitológica, tenemos también una etapa cronística, una fase cronística. Por lo tanto, en el periodo formativo, la etapa mitológica y la etapa cronística se superponen, se dan a la vez. ¿Por qué? Porque tanto la etapa mitológica como la etapa cronística están hablando del mismo personaje, están hablando de Arturo. Pero ese Arturo del que se habla está expresado, está concebido desde dos puntos de vista diferentes. Desde el punto de vista popular, del folclore, y desde el punto de vista erudito, de los monjes cronistas que escriben la historia de las Islas Británicas y que en un momento determinado incluyen a Arturo en sus narraciones. Estos cronistas son conocidos, son Gildas, Beda el Venerable, un autor anónimo que ha sido conocido como Nenio
y luego está Godofredo de Monmouth, Geoffrey de Monmouth. Gildas, Beda el Venerable no hablan de Arturo en ningún momento. Hay ríos de tinta que tratan de explicar por qué Gildas y Beda el Venerable no hablan de Arturo, cuando Gildas, que escribe en el siglo V, siglo VI, y Beda el Venerable, que escribe en el siglo VIII, ya habían oído hablar de Arturo. Sin embargo, no lo incluyen en sus obras. Una explicación que no es la única, pero que se nos plantea al hilo de todo esto que estamos planteando, es que posiblemente Gildas y Beda el Venerable no consideraban que Arturo fuera un personaje real, o por lo menos no consideraban que Arturo fuera un personaje histórico, relevante para los sucesos que ellos narraban. Arturo aparece después, sobre todo de la mano de Nenio, este autor anónimo que hemos dado por llamar Nenio, y de la mano de Godofredo de Monmouth. Es este Godofredo de Monmouth, que murió en 1155, el que establece el punto final de la etapa cronística de este Arturo de los textos de monjes copistas medievales, pero también termina con la etapa mitológica. ¿Por qué? Porque Godofredo de Monmouth lo que hace es unir ambas corrientes en un solo relato. Geoffrey de Monmouth, también hablaremos de él en el futuro, es un monje que recibe un encargo. Este encargo en realidad es un encargo político por parte de la monarquía Plantagenet para crear, dar forma a un argumento válido que establezca su poder político por igual de los reyes Capeto. Es la época del Imperio Angevino y entonces los monarcas ingleses buscan establecer una teoría política que les permita ponerse en igualdad de condiciones a los reyes Capeto y por lo tanto negar esa estructura feudal, ese vasallaje feudal que los reyes Capeto exigían a los Plantagenet como propietarios de feudos en Francia. No nos detenemos más en ello, pero la obra de Godofredo de Monmouth toma las tradiciones orales que existían de Arturo y toma las tradiciones cronísticas, sobre todo de Nenio, y crea al personaje de Arturo como nosotros lo conocemos. Por lo tanto, Godofredo de Monmouth cierra el periodo formativo e inicia el periodo literario, pero es a la vez un monje cronista medieval que quedaría englobado dentro del periodo formativo, aunque él le pone fin. ¿Por qué Godofredo de Monmouth es un personaje tan importante? Pues porque Godofredo va a crear un libro, Historia Regnum Britannia o Historia Regnum Britonum, perdonadme por mi latín. Godofredo va a crear un libro que va a dar el salto a Europa. Esta historia del Reino de Bretaña de Monmouth es probablemente uno de los textos medievales más famosos, del que se han encontrado más copias, incluidas las traducciones en otros idiomas. Estamos, por lo tanto, ante un bestseller de la Edad Media. El efecto que tuvo esta historia de Bretaña de Geoffrey de Monmouth fue que todo el mundo conoció los sucesos que contaba allí y una parte muy importante del total de esta historia de Bretaña está dedicada a contar los hechos del rey Arturo y a introducir el personaje Merlín. El gran logro de Godofredo de Monmouth, aparte de establecer esta internacionalización del mito artúrico, es la creación de Arturo como rey de una corte feudal, rey como una corte de caballeros, y también establecer la figura del mago Merlín. El mago Merlín, del que Monmouth bebe de unas fuentes de tradición celta que es el mago, el druida Myrdin. Sin embargo, luego Godofredo de Monmouth lo transforma y le convierte en otra cosa, lo convierte en el Merlín que todos conocemos. Con la obra de Godofredo de Monmouth comienza la etapa literaria, y es en la etapa literaria en la que ya encontramos la composición final del Arturo que nosotros entendemos, del Arturo de caballerías, frente al Arturo guerrero de la etapa formativa del periodo anterior. El siglo XIII es, por tanto, el momento de mayor esplendor de la literatura artúrica, pero es en el siglo XII cuando los temas y los personajes
de esta literatura artúrica se crean. En el periodo literario, la primera etapa sería la etapa romance. Esta etapa romance abarcaría la segunda mitad del siglo XII y se solapa casi con Godofredo de Monmouth. Casi porque, aunque Godofredo de Monmouth muere en 1155, los dos principales autores de la etapa romance son coetáneos de Monmouth, aunque es posiblemente que le sobrevivieran. Es muy posible que le sobrevivieran. Los dos principales autores de la etapa romance son María de Francia y Chrétien de Troyes. María de Francia y Chrétien de Troyes, primero María y después Chrétien, van a tomar, en el caso de María, la tradición mitológica, no solo de Arturo, sino del celtismo general, de la Bretaña continental y de la Bretaña insular. María posiblemente escribió sus relatos en Inglaterra, por lo tanto, recibiría, se empaparía de toda esta tradición cultural, de esta tradición folclórica de la Bretaña insular. Pero como ella misma se autodenomina María de Francia, es posible que ella fuera original de algún territorio francés y hubiera huido, y para ella tuvieran sentido esas tradiciones folclóricas celtas por la armórica, por la Bretaña continental. Y ella entonces es una continuadora de estos relatos de carácter céltico. Aunque solo dos de los lais, dos de las obras de María de Francia tienen un tema artúrico, sí que en conjunto los temas literarios que trata María de Francia ya sí se incluyen dentro de la creación del román, del relato en verso rimado, que va a ser el origen de la novela en Europa y cuyo mayor representante no es María de Francia, sino que es su continuador en esta etapa romance del mito artúrico, que es Chrétien de Troyes. Geoffrey de Monmouth y Chrétien de Troyes son los padres de la leyenda artúrica. Arturo y sus caballeros, tal y como nosotros los entendemos, son obra de estas dos mentes: Geoffrey, Godofredo de Monmouth, y Chrétien, Cristiano de Troyes. Chrétien de Troyes va a tomar las tradiciones orales que ya pululaban en Europa, pero de la que no tenemos ningún vestigio documental, y les va a dar una vuelta de tuerca. Les va a dar una vuelta de tuerca porque Chrétien les va a situar en un mundo totalmente distinto al de la tradición mitológica anterior. Chrétien de Troyes crea un universo propio, es un creador totalmente original, en el que el rey Arturo es el rey de una corte de la nobleza, entendida según el modelo francés. También en Chrétien es muy importante la influencia de la política. Chrétien estaba escribiendo para los grandes nobles de Francia y entonces él quiere plantear un universo en el que el rey Arturo es un rey que mira, pero que no actúa, que deja a los nobles caballeros de la tabla redonda vivir sus aventuras y por lo tanto se convierte en un personaje pasivo de este riquísimo mundo que va a surgir a partir de Chrétien de Troyes. No le podemos culpar de haber relegado a Arturo a una posición de espectador, porque es precisamente convertir a Arturo en un espectador lo que va a garantizar el surgir de lo que decíamos al principio, toda esta cielo estrellado, toda esta cosmología de caballeros artúricos, que va a dar el verdadero peso, el verdadero valor de mitología al ciclo artúrico. La gran aportación de Chrétien de Troyes es, por lo tanto, darle un aspecto cortesano al mito artúrico, es dar peso a las aventuras de los caballeros frente al protagonismo del propio rey Arturo, y en estas aventuras de estos caballeros, Chrétien de Troyes es el inventor de Lanzarote del Lago. Con Lanzarote del Lago tenemos al personaje más importante del ciclo artúrico en su corriente romántica, que no romance, porque sabremos que es Lanzarote del Lago, con sus amores con la reina Ginebra, el que va a provocar la caída de Arturo, pero Chrétien no crea nada de eso. Simplemente Chrétien inventa una historia de amor cortés entre Lanzarote y Ginebra.
una leyenda de amor que va a encandilar a todas las mentalidades europeas y que se va a convertir en una de las grandes historias de amor de la literatura universal, Lanzarote y Ginebra. La otra gran invención de Chrétien de Troyes es, por supuesto, y todos lo sabemos, el Grial. Y su protagonista principal, Perceval. Perceval y el Grial, sin embargo, tienen la fuerza que consiguieron a lo largo de la historia medieval, precisamente porque Chrétien de Troyes no terminó su relato de el libro del Grial, el cuento del Grial. Al morir, Chrétien de Troyes creó algo mucho mejor que lo que podía haber creado en vida, porque al morir y dejar su cuento del Grial incompleto, se creó un fenómeno fan tremendo entre los autores y, no podemos decir lectores, pero podemos decir escuchas de toda Europa. ¿Qué es el Grial? ¿Qué oculta el castillo del Grial? ¿Qué tiene postrado al rey pescador? Estos temas, que vamos a tratar en el futuro, fueron temas clave para el desarrollo del ciclo artúrico. Precisamente con la muerte de Chrétien de Troyes, en el siglo XII termina esta primera etapa del periodo literario y la profusión de obras que buscan responder a las respuestas de ¿a quién sirve el Grial? ¿Qué postra al rey pescador? Van a generar una nueva etapa. Es la etapa canónica, es la etapa clásica de la literatura artúrica y abarca la primera mitad del siglo XIII. La explosión de temas después de este cuento inconcluso del Grial de Chrétien de Troyes va a ser tan grande que toda la etapa canónica se concentra en realidad en un momento histórico muy pequeño. Pero en esta etapa canónica sí podemos encontrar una serie de hitos muy concretos que son además muy fáciles de distinguir. La creación de la obra del Grial de Chrétien de Troyes tuvo una serie de continuaciones. Todas estas continuaciones trataban de cerrar la obra de Chrétien dando una respuesta a qué pasaba con el Grial. Sin embargo, las continuaciones de la obra de Chrétien de Troyes no tuvieron mucho éxito, excepto una. Hubo un caballero, Robert de Boron, francés, que sí tuvo éxito. Robert de Boron, en algún momento del siglo XIII, muy a principios del siglo XIII, posiblemente Robert de Boron vivió a caballo entre estas dos épocas, siglo XII, siglo XIII, y leyó perfectamente las obras de Chrétien y escribió sobre ellas nada más leerlas, porque el boom literario después de la muerte de Chrétien es automático, no hay que esperar tiempo, sucede nada más leerse este cuento del Grial, copiarse y convertirse en un fenómeno fan, como decimos. Pues Robert de Boron le va a dar la vuelta de tuerca que sí va a calar en la mentalidad europea. Las otras continuaciones de Chrétien no tuvieron éxito, pero la de Boron sí. ¿Por qué la obra de Boron tuvo éxito? Bien, porque Boron tomó no solo el cuento del Grial de Chrétien, Boron tomó todas las historias de Chrétien y las ordenó. Creó una serie de obras, posiblemente 3, que se han perdido. Solo existen partes de ellas. Pero sabemos que esta condensación de la obra de Chrétien que hizo Boron sirvió para continuar posteriormente el ciclo artúrico con los otros hitos de esta etapa clásica, de esta etapa canónica que vamos a estudiar. Robert de Boron crea principalmente un concepto muy importante. Es el concepto cristiano del Grial. Va a desarrollar los amores de Ginebra y de Lanzarote, va a darle el giro final trágico a la muerte del rey Arturo a causa de la traición de Mordred, va a contar la historia de Merlín que ya había desarrollado, que ya había creado Godofredo de Monmouth, pero sobre todo el hito que marca Robert de Boron en la creación de esta etapa clásica es darle sentido místico cristiano al Grial. Robert de Boron crea un libro original que no es tomado de Chrétien de Troyes, que es La vida, la historia de José de Arimatea. Robert de Boron busca una respuesta al Grial, igual que los autores de las continuaciones, y esta respuesta es que el Grial es el cáliz de la última cena, cáliz
que José de Arimatea utilizó para recibir en él la sangre de Cristo mientras estaba en la cruz. Por lo tanto, el motivo de salvación del rey pescador, el motivo del misterio que encierra el grial, es que el grial es el camino hacia la salvación. Robert de Boron escribe en la época de las cruzadas. Todo esto tenía mucho sentido en la mentalidad europea, porque muchos europeos estaban comenzando a ver que obtener Tierra Santa, conservar los lugares sagrados como forma de salvar el alma y poder ir al más allá, se había perdido, era una oportunidad perdida. Por lo tanto, Robert de Boron da una nueva respuesta a este problema y dice, no, tenemos una salvación aquí en Europa. Esa salvación es el grial. Esto tuvo un éxito brutal y este concepto se va a continuar tanto en el momento en el que se creen los ciclos que van a condensar todo el mito artúrico, que son conocidos como la Vulgata y la Post-Vulgata, llamados así porque se escribieron en prosa en lugar de en verso, de ahí Vulgata, en lengua vulgar, en lenguaje vulgar, pero también van a surgir una serie de corrientes paralelas que no son canónicas, que no tuvieron desarrollo posterior, pero que sin embargo son obras cerradas, que por sí mismas tuvieron valor, creando un universo paralelo, una interpretación paralela del mundo artúrico. Esas obras, antes de continuar con la Vulgata, son Per les Baus, o el Alto Libro del Grial, francés, y el Parsifal, alemán. Por lo tanto, en la etapa canónica tenemos un autor principal, que es Robert de Boron, que refunda, o refunde, valgan las dos palabras, toda la obra de Chrétien de Troyes, y que le da el sentido cristiano al grial. Y a través de este sentido cristiano del grial surge una rama bifurcada, que no tiene relación directa entre sí, más que proceden de un mismo tema y que desarrollan un mismo universo, pero en paralelo, no se tocan. Estos son la obra del Alto Libro del Grial y la obra de Parsifal, y por otro lado, la Vulgata. ¿Qué crean la obra del Alto Libro del Grial y la obra de Parsifal? Refunden el mito cristiano del grial y le dan una explicación propia, cerrada. Ambos al final concluyen de una manera similar. El grial es un vaso sagrado, el que lo encuentre tiene el camino a la salvación. Pero cada uno lo soluciona de una manera distinta. De estas dos obras, la más original de todas es Parsifal, porque su autor, Wolfram von Eschenbach, va a crear todo un mundo propio, un universo propio en torno a la historia del grial, que tiene sentido por sí mismo y que en la literatura alemana va a tener muchísima importancia, como sabemos, con la obra de Wagner y el nacionalismo alemán posterior, Parsifal. Por lo tanto, tenemos esta bifurcación en la época canónica. Pero las obras que se consideran canon de la literatura artúrica, lo que cuenta la oficialidad del mito artúrico, del mito literario artúrico, por supuesto, son la Vulgata y la Post-Vulgata. Vulgata y Post-Vulgata son obras anónimas, aunque en el caso de la Vulgata se piensa que Walter Map, un autor muy conocido, tuvo relación con la primera de ellas. Se postula que la Vulgata es un trabajo tan enorme en el que los diferentes libros que la componen, son 5 libros, fueron yendo publicándose en momentos diferentes. Se cree que hubo un arquitecto general que dio las señas, que organizó a los escritores y les dio pautas para que siguieran una trama común. Por ello se asume, aunque los libros salieron en momentos diferentes, se asume que toda la Vulgata es un ciclo único, completo y cerrado. La Vulgata toma todas las tradiciones que ya existían sobre el mito artúrico, a Godofredo de Monmouth, a Chrétien de Troyes, a Robert de Boron, y condensan todos sus temas en una única obra que se pueda leer. Pero en esta obra de la Vulgata, las guerras de Arturo en Bretaña para convertirse en rey, la obra de Arturo como rey, que en la mitología artúrica Arturo conquista también Europa, luego las
aventuras de sus caballeros, luego los amores de Lanzarote con Ginebra, la búsqueda del Santo Grial y la destrucción del reino de Arturo por la traición de Modred. Todo eso que conocemos perfectamente lo establece la Vulgata. Sin embargo, la Vulgata está totalmente calada de un sentimiento religioso, de lo que se asume que posiblemente fueron monjes los que se encargaron de escribir estos relatos y lo impregnaron de este sentimiento místico religioso de la época del siglo XIII. La Vulgata, se conoce, fue escrita entre 1215 y 1230, exactamente. En ese periodo de tiempo fueron publicándose sus 5 libros. Por lo tanto, la historia del Grial y el amor adúltero entre Ginebra y Lanzarote toman mucho sentido en la Vulgata como el pecado que produce la caída del reino y la búsqueda de la salvación, que es el Grial. Este tema gustó muchísimo, pero no satisfizo a muchos de los oyentes por el aspecto demasiado tal vez religioso de la Vulgata. Por lo tanto, unos años después, entre 1230 y 1240, se crea la Post-Vulgata. ¿Es posible que no me escuchéis?, me dice Agripina. Los demás, Darth Pro, Germán, los demás que me estáis escuchando, ¿me oís o no me oís? ¿Qué problema? Vamos a ver, yo puedo ampliar un poco mi volumen. No sé. Joselito dice que él me oye genial. Agripina, ten cuidado. Bien, sí se escucha, perfecto. ¡Qué susto! Ya sabéis que yo con esto, además de los volúmenes, me pongo muy nervioso porque no sé si lo estoy haciendo bien y si no me escucháis bien. Ah, bueno, Agripina. Pues venga, adelántanos. Antes de continuar con la Vulgata y la Post-Vulgata, ¿qué nos tienes que comentar? La verdad es que de todo esto en el futuro hablaremos. Sí se oye un poco bajito, ¿vale? ¿Tiene solución? Creo. Vamos a ver. Si yo amplío esto, ahora me podéis oír un poco mejor, es posible, creo. O a lo mejor me oís más o menos igual. ¿Cómo? ¿Qué me decís? ¿Me oís bien? Tengo el volumen a tope. Vale. Vale. ¿Y ahora? ¿Ya se me oye un poco mejor? Yo creo que ahora ya estamos... Yo creo que ahora ya sí que me podéis oír un poco mejor. Bien. Los amores adúlteros no casan con el amor cortés. Pero esto a la gente le dio igual, porque precisamente otro de los fenómenos que vamos a hablar al final, que tiene relación con... Uno de los fenómenos que tiene relación con el mundo artúrico es Tristán e Isolda, y Tristán e Isolda es la historia de un amor imposible. Pero lo que no gustó de la Vulgata posiblemente fue el aspecto muy religioso que lo aborda. Por eso la Post-Vulgata, aunque trata el Grial, abandona un poco este aspecto tan religioso del ciclo artúrico y la influencia del Grial para darle más énfasis a la historia de Lanzarote y de Ginebra. Es decir, resumiendo mucho y de una manera general, podríamos decir que la Vulgata se centra en el Grial, mientras que la Post-Vulgata se centra en Lanzarote y en Ginebra. Con estas dos obras, que se respetan la una a la otra, pero que inciden más en determinados temas a la hora de tratar a los personajes, a la hora de desarrollar los arcos narrativos de sus historias respectivas, Griálica y de amor de Lanzarote y Ginebra, pues son dos obras diferenciadas entre sí, pero que en conjunto expresan todo el mundo artúrico como nosotros lo entendemos. Y es que precisamente las obras de la Vulgata y la Post-Vulgata se pueden considerar canónicas desde el siglo XXI, porque cuando todo el mundo artúrico expire, Thomas Malory en el siglo XV va a utilizar la versión de la Vulgata para escribir su celebérrima La muerte de Arturo. Y es que la obra de Malory establece el punto final de la etapa canónica cuando cristaliza toda la leyenda artúrica y a partir de Malory no se va a escribir nada más original, no se van a tratar los temas artúricos desde una perspectiva del ciclo artúrico. ¿Por qué? Porque desde la Vulgata comienza a difundirse esta importancia
de la labor de los caballeros, estos caballeros que llevan a cabo la búsqueda del Grial, que se convierten en protagonistas indiscutibles a partir de la obra de Chrétien de Troyes, y por lo tanto en el siglo XIV y en el siglo XV y en la Edad Moderna, lo que va a triunfar es la novela de caballerías. Y estos caballeros y sus aventuras poco a poco se van separando del mundo artúrico hasta que ya las aventuras caballerescas ocurren en un mundo fantástico, en un mundo de ilusión, pero que no tiene nada que ver con el mundo artúrico. El mundo artúrico, por lo tanto, cristaliza y, desde un punto de vista de creatividad literaria, muere con Thomas Malory. Y puesto que Thomas Malory se basó en la Vulgata para escribir su relato, es este ciclo, son las aventuras de los personajes de los caballeros de la Mesa Redonda, escritos por Malory y escritos por la Vulgata, los que van a establecer el canon en el que se van a basar todos los escritos de aventuras caballerescas que van a discurrir posteriormente a estos relatos. Por lo tanto, tenemos que la etapa clásica o canónica finaliza en el siglo XV solo por la obra de Malory, pero que se cierra por parte de las Vulgatas en el siglo XIII, y por lo tanto, con la etapa clásica tenemos el final del mundo artúrico. Queda, por lo tanto, unos temas que no tienen relación directa con el ciclo artúrico, pero que se van a desarrollar a partir de él de manera propia, como si dijéramos de las cenizas del mundo artúrico. Estas son las novelas de caballería y son la leyenda de Tristán e Isolda. Tristán e Isolda fueron el Romeo y Julieta de la Edad Media y de la Edad Moderna. De hecho, muchas de las obras de amor, como nosotros las entendemos, beben de este ciclo común. Sin embargo, Tristán e Isolda, que para María de Francia y para otros autores viven en un mundo que ellos relacionaron con el mundo artúrico, o por lo menos en ese universo, la leyenda de Tristán e Isolda no es parte de la materia de Bretaña. La leyenda de Tristán e Isolda no es parte del ciclo artúrico. Tristán e Isolda tienen un universo propio en el que autores como Malory, como María de Francia, los van a incluir como caballeros. Tristán es un caballero de la corte de Arturo porque pasa por allí, porque en el imaginario colectivo de la Edad Media, Arturo era un elemento común y por lo tanto muchas veces se asociaban historias que no tenían en realidad nada que ver con el Grial, con Arturo y con sus caballeros en ese mismo mundo. Diríamos, por ejemplo, que de la misma manera en la literatura épica actual han quedado los conceptos de elfos o de enanos que crea Tolkien y que luego esos conceptos elfo-enano se han repetido pero con ideas nuevas en universos diferentes. Pues esa ancla común que serían en la literatura fantástica actual los elfos, los enanos, sería el mundo artúrico, como ancla en el cual luego se desarrollan otros temas que no tienen en realidad relación con él. Eso sería el caso de Tristán e Isolda. Las novelas de caballerías, por otro lado, precisamente comienzan a desarrollar las aventuras de los caballeros, pero estos caballeros dejan de ser caballeros del rey Arturo para tener una validez propia. Son caballeros de reinos lejanos, son caballeros que pueden pasar por la corte de Arturo, pero que todo su arco argumentativo se desarrolla al margen del mundo artúrico. Las novelas de caballerías, como las herederas más cercanas al mundo artúrico, finalizan en la Edad Moderna, cuando el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha lo liquida. Y entonces Cervantes pone a su fin toda esta materia caballeresca. Nos dice Agripina que ella no está de acuerdo con Tristán e Isolda como Romeo y Julieta. Es muy posible, efectivamente, claro que sí. Digo que Tristán y Isolda son el Romeo y Julieta de la Edad Media. No es que Romeo y Julieta se hayan copiado de Tristán e Isolda. Wagner va a recuperar muchas ideologías. Efectivamente, Wagner utiliza a Parsifal, Wagner utiliza a Tristán e Isolda, porque Wagner toma una cantidad de elementos del imaginario y los utiliza para sus propios fines, pero en realidad la obra de Wagner merece un estudio por sí mismo y excede el interés de la materia artúrica que nosotros estamos analizando. Tristán y Isolda son en realidad la historia de un amor imposible,
Tristán y Isolda son la historia de el destino, de la rueda de la fortuna, y cómo la rueda de la fortuna hace elevar y caer a los hombres. Es una tragedia. Y en el estudio de Tristán y Isolda sí que intervienen el análisis que se ha querido ver y se ha refutado, porque hay divergencia de opinión, en una materia céltica original por la historia de Deirdre de los Pesares. Deirdre de los Pesares, que se enamora, que es perseguida, tiene muchos puntos en común con la materia de Tristán e Iseo, de Tristán e Isolda, pero hay otros autores que dicen que en realidad Deirdre de los Pesares, mito irlandés, y Tristán e Isolda, mito francés, que los primeros autores que escriben sobre ellos son franceses, son en realidad mitos del imaginario colectivo que tienen elementos en común porque buscan unas respuestas a las soluciones del amor dramático, del amor trágico, frente al amor cortés que se había planteado en las cortes francesas durante la Edad Media y que es un amor que tiene, pues está imbuido de un ámbito de bondad. Por lo tanto, tenemos en definitiva que el ciclo artúrico tiene en su etapa formativa a un Arturo Guerrero que pasa a ser un personaje histórico imbuido de magia en la obra de Geoffrey de Monmouth, que a partir de Geoffrey de Monmouth se crea una etapa literaria que según el desarrollo de los temas y personajes se divide en una etapa romance, donde se crea el concepto de rey cortés para el rey Arturo, de caballeros de la mesa redonda que viven aventuras, y surge en este momento final la historia del Grial, y una etapa canónica o clásica donde todos los temas ya conocidos, Arturo, rey, caballeros de la tabla redonda, Grial, aventuras de Lanzarote, incesto no, por Dios, las aventuras de Lanzarote, los amores de Lanzarote con Ginebra, la traición de Mordred y la muerte de Arturo, cobran su forma definitiva. Esta forma definitiva es retomada por Malory en su Muerte de Arturo, que será el libro de referencia para toda la historia literaria posterior, retomado durante el siglo XIX por los autores ingleses y vuelto a resucitar, gracias a la obra de Malory, la leyenda artúrica vuelve a resucitar. Y luego finalmente tenemos un epílogo al mundo artúrico una vez se cierra la etapa canónica con las novelas de caballerías que finalizan con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Vemos, por lo tanto, que en toda esta cronología hay una serie de autores que van a ir proponiendo una serie de temas, una serie de personajes, que en definitiva van a ir sumando una composición, un puzzle, que es lo que nosotros entendemos como materia artúrica. En posteriores episodios, lo que trataremos es aspectos específicos de esta materia, iremos viendo cómo se va desarrollando todos estos personajes que no aparecen de la nada, que incluso cuando aparecen de la nada, como por ejemplo Lanzarote, lo hacen para rellenar un vacío argumental o un arco temático que un autor en concreto, que en este caso puede ser Chrétien de Troyes, quiere introducir en el mundo general de la materia artúrica, y que todas estas adiciones, todas estas inclusiones, todas estas creaciones no son divergentes con el mundo artúrico, sino que suman y le van dando una serie de capas, van alimentando toda la mitología hasta crear toda la saga artúrica del rey y sus caballeros que todos conocemos y que tanto nos gusta. Pues hasta aquí nuestra explicación. ¿Ha surgido algún debate? Agripina, no sé si quieres comentar algo más. Si alguno más de vosotros tiene alguna otra opinión, algo más que referenciar. Tal vez me ha faltado apuntar que Robert de Boron, aparte de, que hay un autor anterior a Robert de Boron, que es Wace, que crea otro elemento que es la tabla redonda, que a lo mejor, hablando de la corte de Arturo y de los caballeros, pues se me ha olvidado comentar. La tabla redonda es una introducción de este autor francés, que es Wace, que justo en el momento intermedio entre la etapa cronística y la etapa romance, Wace va a traducir el libro de la historia de Geoffrey de Monmouth y va a añadir material nuevo a esta traducción, que es precisamente la tabla redonda.
Y con estos temas ya sí que tendríamos a las diferentes cronologías y los autores. Bueno, Germán, o añadir lo que sea. Germán dice mucho que aprender y seguir sumergiéndose en este maravilloso mundo. Cuando hablemos del amor cortés seguiremos con el tema, pues podremos tratar el amor cortés, desde luego. Gracias a ti, Germán, gracias a ti, Agripina, gracias a todos los que habéis acudido, a Joselito, a Darth Pro, Maese Becillas, muy interesante, ha despertado mi curiosidad. Pues bienvenido seas, Maese, y por supuesto, si ha podido despertar tu curiosidad, pues hemos cumplido la misión. Claro que sí. Muchas gracias a todos, sí que es muy interesante. Vosotros que estéis aquí para compartirlo, nobles damas y gentiles caballeros, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Darth Pro. Tristán y Iseo es verdad. Bueno, es un amor imposible, Agripina, en el sentido de que no pueden estar juntos, porque Iseo pertenece al rey Marc. Bueno, pero no quiero hablar de ello, por supuesto. Tristán y Iseo es que, de hecho, yo no entraría en Tristán e Iseo porque es todo un tema literario propio, que no tiene que ver con el mito artúrico en realidad. Y por supuesto, si yo he dado una opinión, es posible que haya metido la pata, porque yo no tengo muchos conocimientos en ese tema. Bueno, la semana que viene, ¿de qué vamos a hablar? La semana que viene vamos a tratar un aspecto concreto de la etapa formativa, que es la obra de Aurelio Ambrosio. Aurelio Ambrosio, el autor de, bueno, el personaje que va a derrotar a los sajones en su invasión de Inglaterra, es un personaje histórico que se ha mezclado con Arturo, y nosotros vamos a ver qué hay de mezcla, qué hay de realidad y qué hay de pura invención actual, de paranoia actual respecto a la figura de Aurelio Ambrosio, hablando sobre este personaje y su relación. Agripina seguramente en el futuro nos pueda hablar más sobre Tristán e Iseo y podremos sacar conclusiones muy interesantes sobre ello. Y pues os emplazo a la semana que viene. Espero que hayáis disfrutado del vídeo tanto como he disfrutado yo. Hablaremos de Excalibur, hablaremos de Excalibur, hablaremos de esa espada mágica y de muchas más cosas que se nos quedan en el tintero, por supuesto. El tema de la mitología artúrica como mitología artúrica es apasionante y lo trataremos. Excalibur, por supuesto. Y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos por acudir, que vaya bien, nos vemos en Twitter y hasta la próxima. Adiós a todos, hasta luego.